En la parte de los contratos cada uno tiene su estrategia. Cuando uno tiene miedo a que no tiene producción, pues contrata. Cuando uno cree que está abastecido, no contrata. Quiero decir, la industria se asegura porque necesita muchos kilos en un porcentaje y puede haber un comerciante que está en consumo fresco y que cree que está mejor en el mercado libre porque así no se equivoca nunca. Bueno, yo puedo hablar de que en la mayoría de la gente que trabajamos patata fresca para la distribución, tradicionalmente nos han hecho contratos, pero en los últimos años sí que es cierto que van creciendo los contratos. Cada vez se contrata más. Yo no sé la estimación exacta, pero calculo que al menos en España, de las necesidades que hay, un 50% de producción está comprometido. No voy a decir contratado a precio cerrado, porque eso no me atrevo a decirlo, pero sí está comprometido. Es decir, hay agricultores que siembran patatas para fulano, para Hijolusa, para Udapa, para Meléndez o para el otro. Y aunque no tenga el precio cerrado, ese compromiso, que me da igual contrato que compromiso, existe. Podría hacer una estimación de un 50%. En España, en Francia hay menos. En Francia, cuando vamos a comprar a Francia, hay contratos, pero yo creo que no llegan a ese porcentaje. Sí, Paco, perdona, te he cortado antes. A lo mejor querías seguir, Paco. No, bueno, yo pienso que el resumen que ha hecho Alfonso está bastante claro sobre la estrategia de contrato. Como bien has dicho, cada uno tiene su estrategia. Lo que está claro es que en el mercado de industria las fábricas no se pueden permitir el lujo de no tener anticipadas sus necesidades, por lo tanto tienen un porcentaje significativo de contrato. Incluso en Francia, McCain, o en Europa, McCain tiene un sindicato de agricultores que gestiona los contratos para todos los agricultores, son 850 en Francia, y es el sindicato de agricultores quien negocia los contratos con McCain. El mercado fresco también, cuando trabajamos con la gran distribución, necesitamos comprometernos con contrato, con precios fijos o con compras en recolección, porque tenemos dentro de las marcas blancas que hacemos con la gran distribución unos pliegos de condiciones en la cual tenemos que utilizar tal o tal variedad, tal o tal calidad, y esto no se puede hacer en improvisación. Lógicamente, un porcentaje de nuestro negocio está basado sobre el mercado de cada día, el mercado libre, porque lógicamente no tenemos el 100% de las certidumbres de lo que vamos a vender. Pero globalmente las estructuras que trabajan con la gran distribución tienen una parte importante contratada, por lo menos en Francia, y la industria tiene un porcentaje muy significativo de contrato y compromisos. Compromisos, como bien ha dicho Alfonso, es también sacarle al agricultor el pico que le queda de su producción en las variedades que ha sembrado para él y que no están comprometidos por contratos. Por eso, esos mercados, cuando hay una pequeña tensión de mercado, los primeros que están impactados son los que no tienen ningún tipo de compromiso. Estos 4 o 5 últimos años, por lo menos en Francia, como ha habido mucha oportunidad de valorización de productos, han también tenido muchas oportunidades de valorizar sus patatas, porque la verdad es que había más demanda que de oferta, pero cuando el mercado hay una inversión de la demanda y la oferta, son los primeros impactados también. Esto es una cuestión de estrategia para cada uno. Yo quería preguntarle a José cómo ve el tema del verdete. Él está en plena, digamos, en plena zona de producción de verdete. ¿Cómo lo ves, José, el futuro del verdete? Bueno, para mí el verdete es un cultivo muy interesante en el sentido de por la distribución está apostando muy fuerte por el verdete. Sin embargo, hay algunos factores que lo hacen bastante arriesgado. Me refiero a que el verdete en los meses de invierno, bueno, el verdete para el que no esté familiarizado es una segunda cosecha que hacemos en el sur de España y en el este, en el Levante, de una campaña en invierno. Se puede sembrar
Se siembra en los meses de finales de agosto, septiembre, octubre, para recogerlos, para cosecharlos a finales de diciembre, enero, febrero. Es una cosecha de invierno, una segunda cosecha, pero claro, la climatología nuestra, si bien permite hacerlo, no siempre es lo suficientemente estable, por lluvias, cambio de temperaturas y demás, no siempre lo suficientemente estable como para permitir que el cultivo tenga siempre las características adecuadas, las características principalmente para una patata de lavado. O sea, la distribución está haciendo una apuesta muy importante porque quieren tener patata española el máximo de meses al año. Entonces, al menos una referencia, ¿no? Una referencia de patata española durante los meses de invierno, pues es algo que para ellos es muy atractivo. Desde el punto de vista agronómico tiene sus limitaciones, como digo, para si la referencia de lavado es muy exigente en terminación de la patata. Si el verdete fuese una referencia, por decirlo así, cepillado, relajaría un poco las exigencias, en mi opinión particular, relajaría las exigencias y relajaría un poco las necesidades agronómicas de ese cultivo. Entonces, actualmente, sinceramente, con esa exigencia de patata de lavado, el cultivo de verdete para la distribución, porque claro, el agricultor no se compromete a ello, sino es con un contrato con precios pactados y tal. Actualmente para el envasador, verdaderamente es un cultivo de riesgo y de muy dudosa rentabilidad, porque se ve atrapado por las exigencias de la distribución y se ve atrapado por las exigencias por los contratos que los agricultores te hacen firmar o te hacen comprometerte, porque si no es que no se siembra. Yo creo que si esa referencia, en mi opinión particular, se hiciera para una patata quizás cepillada, cosa que la distribución no quiere ni oír hablar, relajaría un poco esos términos. Pero de alguna manera la distribución se ha acostumbrado estos últimos años a exigir estas calidades en una cosecha de invierno, que hace que los envasadores pues estemos un poco temiéndole al verdete, temiéndole porque nos afecta mucho a la cuenta de resultados, así de claro, ¿no? Entonces, siendo un cultivo que podía ser bastante interesante para tener esa referencia de patata española casi todo el año, actualmente está enfocado de una manera que el gran perdedor es el envasador, desde mi punto de vista. Estoy, como decía Alfonso, en este foro podemos hablar un poco más libremente, en otro foro a lo mejor no hay que decirlo así tanto, pero actualmente el verdete no está planteado de una manera ecuánime para todos los eslabones de la cadena. El gran perdedor actualmente es el envasador. En Andalucía no tuvisteis problema con el TRIPS este nuevo, el Streptotrips audanti, que apareció el año pasado en la zona de Cartagena y en Almería. ¿Tú has oído a algún agricultor de la zona de Sevilla, de la tuya, que haya habido algún problema? Porque en cítricos apareció en Córdoba el Streptotrips, pero yo no he oído que hubiese problemas en la patata, en verdete allí en Andalucía. No se oye, tienes apagado el... Decía que yo en Andalucía no he oído noticias de ataques de trips, de este trips en concreto, la verdad. No lo he visto. Bien. Fernando, y uno de los problemas que creo yo para el tema del verdete es la semilla, ¿no? Porque se utiliza como semilla se utiliza patata que se ha recogido en la campaña anterior, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este tema, la semilla? Hombre, evidentemente es algo que si se consolida, porque es algo que, en fin, se le está dando vueltas, pero bueno, sería un paso que habría que dar. Sería un paso que habría que dar. Tendríamos que adoptar estrategias como hacen otros países mediterráneos como Israel o Egipto de comprar en primavera, para el cultivo de primavera semillas superélite
o élite y replicarla para poder sembrar en agosto o septiembre una semilla más adecuada. Actualmente se está utilizando una semilla que la categoría sería tipo B, porque viene de una A que se sembró en primavera, o sea que no es la mejor, no es la mejor. Esto añade también, entiendo, merma de producción y de calidad a la cosecha de verdete. Perdona, Alfonso, que te he cortado cuando querías hablar. Sí, no, que quería complementar un poco lo que había dicho antes José, que lo comparto totalmente con algún otro dato, y del verdete. El verdete efectivamente obedece a una necesidad del consumidor después de la pandemia, a una demanda de más producto local por parte del consumidor y por parte del distribuidor a tener más meses patata nueva. Entonces, el verdete es una patata nueva porque está recién arrancada, ¿no? Lo cierto es que el tema del verdete está creciendo en los últimos años por un poco el problema de Israel. Israel tiene en esa época una buena patata, pero bueno, todos sabemos lo que sucede en Israel en este momento y todos sabemos las reacciones sociales que está habiendo en contra de Israel, ¿no? Entonces, este ha sido un poco el freno quizás de que Israel no crezca tanto y crezca más Egipto, sobre todo en esta última campaña ya y en el año anterior, y este ha sido también un impulso para que el verdete crezca. Nosotros, de hecho, intentamos no traer y no hemos traído ninguna patata de Israel, y lo que hicimos es una apuesta importante por la patata de verdete. Y es verdad lo que dice José, es verdad que con el verdete pues sucede un poco esto, que es una patata complicada de hacer, donde no se le gana dinero, donde se le pierde dinero realmente en la cadena, pero bueno, esta tiene una parte también positiva que lo diría también para los que estamos en las zonas más tardías. Nuestros clientes, cuando tienes una época de que andas mal con los márgenes, pues luego te dejan vivir un poco en verano y en otoño, con lo cual la bajada de los precios de venta público de agosto y septiembre no suele ser tan baja como hace 5 o 6 años, precisamente porque tenemos verdete y precisamente porque tenemos patata nueva. Entonces yo creo que tener esta visión integral de todo lo que sucede en un año es positivo para nuestro sector, y cuando caemos en que el de Castilla solo mira lo suyo y el de Murcia solo mira lo suyo, pues entramos en estas contradicciones. Pero yo creo que estas cosas hay que saberlas, hay que conocerlas. Actívate el micro. Perdón. Que en el chat pregunta Andrés si podéis hablar un poco de los costes de fertilizantes y fitosanitarios, los costes de producción que realmente pues, se han disparado, ¿no? Quizás ahí puedan hablar otros mejor que yo, ¿eh? Hay gente como Andrés Lecona y todos estos que saben más de costes de cultivo. Andrés, te animo a hacerlo. La mayor parte del coste de producción de una hectárea de patatas viene de la semilla. La semilla es como un 35%, igual ahora hasta me quedo corto del coste de la semilla. Entonces, bueno, obviamente el coste de fertilizantes y fitosanitarios es importante porque tampoco tenemos plaguicidas que sean efectivos y al final, bueno, pues tenemos que aplicar más para hacer menos y en general pues los costes se han disparado, pero yo no diría en el último año. En los últimos años ha sufrido más por el tema del aumento del precio de la semilla, porque bueno, el año pasado, por ejemplo, los fertilizantes estaban más baratos que en 2022, o sea que en el compendio global los costes de 2025 alguno me podréis corregir, si lo sumamos todos, no han subido tanto como subieron del 20 al 22. Del 20 al 22 se dispararon. Después han estado más estabilizados porque unos han subido y otros han bajado. A ver, Andrés Lecona, anímate y cuéntanos a ver qué piensas. Andrés, ¿no estás? Buenas tardes. A ver, sobre los costes, bien. Aquí ya hemos terminado de sembrar y, bueno, esperar un poco a ver qué pasa. Está haciendo muchísimo calor y tendremos problemas en alguna finca de retrasos de la estancia hasta que se pueda regar y demás. Pero bueno, en principio no está tanto el retraso como se preveía. Se ha ajustado bastante.
yendo al tema de los costes, siempre se habla del tema de la fertilización y los fitosanitarios. Yo creo que la fertilización y los fitosanitarios aquí en Álava nos llevan aproximadamente sobre 1.800 euros la hectárea. Nunca hablamos de los costes de la maquinaria. La maquinaria lleva otro tanto, tanto como la fertilización y los fitosanitarios. La maquinaria se ha disparado en los precios y no es maquinaria que aguante en el tiempo, tiene una vida muy corta porque tiene una electrónica muy avanzada y esto no es muy cómodo, pero tiene sus grandes inconvenientes. Entonces yo creo que cuando hablamos de los costes siempre se nos olvida el tema de la maquinaria, el tema del combustible. Una hectárea de patatas se lleva 600 litros de gasoil cuando está totalmente mecanizada. A todo el mundo se lo olvida. Y luego el tema de la mano de obra. Entonces, igual el tema de la fertilización y los fitosanitarios es lo que menos repercute en una hectárea de patatas, en mi forma de verlo. Yo creo que más o menos la fertilización son unos 700 euros la hectárea y 1.100 fitosanitarios. Esos son nuestros costos aproximados. ¿Qué pensáis en la jornada que hubo en Cartagena hace como 2 o 3 semanas? Se habló, hubo varios agricultores allí de Cartagena que dijeron que los costes de producción allí en su zona eran de 17.000 euros por hectárea. Me pareció muy exagerado, me pareció muy alto, muy alto. Entonces yo dije, la diferencia que puede haber con otras zonas puede ser en tratamientos fitosanitarios, que exige, digamos, más empleo de fitosanitarios en zonas de estas. Y quizá que no se hace una gestión integrada de plagas, sino que se trata por calendario y se trata porque sí, sea necesario o no sea necesario el tratamiento. Pero me pareció muy exagerado. No sé, ¿a vosotros qué os parece? Que estáis más en contacto con el campo. Andrés, ¿qué piensas tú? Bueno, hoy el tema de calendario yo creo que lo utilizamos muchos. Igual no tan agudizado como puede ser Cartagena, por los problemas que tienen de rotaciones y de mucho cultivo intensivo, muy intensivo, que como en otras zonas. Pero tenemos que tener en cuenta que los productos que tenemos hoy estamos muy limitados. Nos está recortando muchísimo las posibilidades. Con lo cual te obligan a que hagas un tratamiento prácticamente con calendario porque no llegas a garantizar la sanidad con este tipo de productos a no ser de esta forma. Lo primero porque se utiliza mucho producto biológico y tiene un muy corto plazo de persistencia, de eficacias. Una persistencia muy corta, entonces entra muchas veces. Una vez que entras, como he dicho, hay un costo que es muy importante, el entrar con la máquina al campo. Hoy un equipo de tratamientos en el campo vale 200.000 euros entre el tractor y el aparato de aplicación. Si es un buen carro, tiene que arrastrar un buen tractor y esos son mínimo 200 o 200 y pico mil euros lo que entra cada vez que se va al campo, con lo cual el coste se dispara. El producto más ese tipo de maquinaria. ¿Qué ocurre? Que como no tienes la seguridad de que el producto va a ser eficaz 100%, entra más a menudo. Y eso sí que es un problema. Yo creo que en lo que son 6, 8 años aquí, se ha disparado los costes de producción de los 6.000 euros que se hablaba en la hectárea a 10.000 en estas zonas nuestras. Esa es un poco mi visión. Yo, mi opinión es que cuando hablan así creo que exageran, porque bueno, yo creo que tampoco se lleva tanto una hectárea como 17.000 euros. Pero en fin, porque es que de verdad, meter 17.000 euros en una hectárea, seguro que, no digo que no lo metan, pero me parece exagerado. Yo creo que tanto no son los costes de ahí, pero en fin, supongo que es una forma de posicionarse de cara luego a exigir un precio de venta. Ellos saben sus costes, yo no me voy a discutir los precios que hay en Murcia, pero las producciones son buenas y con 50.000 kilos de soprano que han sacado este año, yo creo que
que me imagino que con menos costes se puede hacer, seguro, creo yo. Pero en fin, no voy a abrir ese debate que no es el de mi zona. Yo discutiría sobre mi zona, sobre aquella no. Pero ya te digo que si yo tuviese que poner 17.000 euros por hectárea por unas patatas, creo que me lo pensaría. Creo que es mejor hacer otra cosa. Marc Abel nos pregunta en el chat por las mermas. Dice que en envasado las mermas pueden llegar al 30%. Marc, si quieres puedes hacer la pregunta o puedes expresar tú directamente la pregunta, si quieres. Explicar qué es lo qué es lo que propones que te contesten. A ver. Marc. Perfecto. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias por hacerme partícipe de este webinar. Está muy interesante la información. Sí que es verdad que cuando hablamos a la hora de envasar, cuando hablamos de características de la patata, de cuando los clientes tienen sus pliegos de condiciones, también están estipuladas las mermas que tienen aceptadas o no. Entonces muchas veces nos encontramos que por pequeños defectos, sean dichos verdes puntuales, daños mecánicos puntuales, deformidades, agrietados o defectos mínimos que no alteran la calidad del producto, en aspecto visual se pierde mucho. Entonces, esta tipología de mermas son muy elevadas en según qué clientes y en según qué tipos de patatas también. Entonces yo quería hacer una pregunta, si esta situación de mermas se está contemplando también, si estáis partícipes, si la veis también que es generalizado a nivel del sector. Básicamente era esa la pregunta. Gracias. Bueno, si queréis contesto yo en la parte, con la experiencia mía, ¿no? de la que veo cada día. Efectivamente, las mermas son muy importantes. Las caídas, es decir, cuando hablamos de la merma, Marc, nos referimos a lo que cogemos en el campo y lo que va a la bolsa. Si eso es una merma, yo te tengo que decir que en nuestro caso es más del 30%. Nosotros no llevamos el 70% de lo que pagamos a un agricultor a las bolsas. Estamos llevando en torno a un 60% y a veces menos, en función de las campañas. Obviamente eso es algo del que, bueno, tú lo tienes que meter en tus costes, porque aunque no tienes ese 40%, sí que es claramente que hay una depreciación de valor de ese producto, y eso es un coste importante en nuestro caso. Entonces, la exigencia es la que es. Nosotros como consumidores somos todos súper exigentes. Yo me acuerdo, y permitidme que me vuelva un poco como el abuelo, no me acuerdo qué abuelo, bueno, como el abuelo ya de este sector. Hace muchísimos años, y algunos ya me habréis oído, ¿no? Cuando mis agricultores se quejaban de las mermas, les hice una prueba, ¿no? Y fuimos a un hipermercado aquí cerca y les dije, mira, para que entendáis esto cómo funciona y cómo va la merma, vamos a un hipermercado que había aquí al lado de Udapan. Cogí un brick de leche y lo abollé contra el palé. Lo dejé un poquito abollado y dije, mira, fijaros cómo está este palé de leche. Vamos a tomar un café y luego venimos, con la junta rectora de la cooperativa. Tomamos un café, vinimos, se habían vendido, no me acuerdo si una caja o 2 cajas o 3 cajas de leche, las que fuesen, pero el brick que yo había abollado estaba allí. Y les dije, ¿sabéis qué va a pasar con este brick? Que va a ir a la basura. Y todos sabemos que la leche es la misma, no le ha pasado absolutamente nada. Cuando yo vengo a comprar con mi dinero exijo lo mejor. Y salvo que me pongan este paquete de brick al 50% de precio, yo no me lo llevaría. ¿Cómo te van a comprar una patata con una marca? ¿Cómo te van a comprar una patata con un tallo? ¿Cómo te van a comprar una patata con verde? Si empezamos a tirar producto. Y dicho esto, hoy estamos vendiendo patatas en los supermercados a unos precios que hace 6 o 8 años no nos los creeríamos nadie, y el consumidor lo paga, pero también exige. Entonces, bueno, habrá que poner en la balanza las dos cosas, ¿eh? Si el consumidor está pagando hoy 1,40, 1,50 por una patata a granel o 7 euros, casi 6,5 por una bolsa de 5 kilos, como sector esto nos da oportunidades y por lo menos hemos valorizado el producto, porque lo difícil es cambiarle al consumidor.
Como consumidores todos somos muy exigentes. Y yo ahí sí que creo que esa guerra la tenemos perdida. Hablaba antes José de que ojalá el verdete, yo estaría encantado de que fuese así, pero aquí, como decía Paco, no vamos a decir lo que nos gustaría, sino lo que sucede. Y lo que sucede es que el consumidor exige, y exige todo, y lo quiere todo. En cuanto a la industria, esta tarde he colgado una noticia en el Tumblr y en el grupo de que China, digamos, está quitando mercado a Estados Unidos y a Europa en Japón, Indonesia, en una serie de países asiáticos, y que China se está convirtiendo en una potencia en exportación de papas fritas, de las French fries estas. Paco, ¿cómo ves tú que conoces el mercado de las French fries en Europa y esto? Hablabas antes de Clarewood, que habéis estado visitando el otro día, de Lamb & Weston, que está construyendo una fábrica en Holanda, me parece, o en Bélgica. ¿Cómo ves tú el papel de China, si puede influir sobre la demanda de patata para industria en Europa? Bueno, antes que se me olvide, porque aquí estamos muy centrados en el mercado europeo y el mercado, y tenemos nuestros amigos de América Central o América del Sur, me gustaría que organicemos un webinar específico para hablar de aquellas zonas. Me parece interesante porque yo desconozco completamente estos mercados. Para volver a hablar a la pregunta sobre el impacto de China sobre el futuro de la patata, factualmente China es el primer productor mundial en volumen de patata. Por lo tanto, tenemos que imaginar que ese país va a seguir desarrollando esta producción como podemos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque la patata es uno de los productos que está identificado como uno de los productos más sostenibles para poder nutrir la población mundial. El tema del consumo de las patatas en los países asiáticos también es una revolución a nivel culinaria porque son países que no suelen consumir muchas patatas, pero sabemos también que cuando aumentan su consumo del 1%, cuando miramos la población de estos países, representan unos volúmenes importantes. A mí no me extraña de que China, pero podemos también hablar de India, sean países que van a desarrollar patatas, están desarrollando fábricas también para transformar sus propios productos. Por eso digo de que a medio y largo plazo, no digo que estos países se van a abastecer sus propias necesidades, porque pienso que puedan ser potencialmente enormes, pero sí van a entrar en esta guerra comercial a nivel mundial. Sabemos que en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de patatas congeladas, son demanda que pueden hacer grandes cadenas internacionales que necesitan X kilo. Y claro, cuando nos confrontamos a la competitividad que puedan tener estos países, potencialmente puede haber algún peligro, no que puedan cubrir todas las necesidades de estos países, pero sí a nivel de precio que puedan aceptar el mercado. Estamos hablando de un mercado que se está mundializando y estamos hablando de países donde potencialmente puede crecer la producción. Ahora, sabemos todo también que en el estado actual de lo que son las patatas, también sabemos que necesitamos un tipo de climatología, necesitamos un tipo de temperaturas, el aspecto del agua es estratégico, pero no dudemos que la investigación de variedades en estos países permitirán en el futuro pues, tener quizá un poco más de potencial para ofrecerle al mercado. Bueno, siempre tenemos que ser conscientes de que la situación de hoy puede cambiar y puede evolucionar. Siempre tenemos que notar este peligro potencial. Y bueno, esto, cuando más se mundialice nuestro mercado, más peligro tenemos en que este tipo de países desarrollen producción, porque potencialmente estamos hablando del coste de fitosanitario, el coste de producción, pero también tenemos que hablar del coste de la energía. La energía en Europa
es uno de los temas que tenemos, es un punto débil porque si queremos comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, tenemos un coste energético que es mucho más importante que estos países. O sea, el tema, cuando hablamos de producto transformado, la materia prima no es el único criterio importante a la hora de definir un precio. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Oye, hay una pregunta que se me ocurre. Acabáis de llegar de Lille, creo que Alfonso también ha estado en la reunión de Europatat, y tú, tengo curiosidad por saber si se ha hablado algo en estas reuniones que habéis tenido en Lille sobre la punta morada, porque últimamente he colgado dos noticias que me han llamado la atención. Una de ellas es de la Asociación de Productores de Patata de Alemania, y otra ha sido más reciente, de la Asociación de Productores de Patata de Baviera, también en la región de Alemania, diciendo que la punta morada está causando unos daños importantísimos a los agricultores. Se habla no solo en patata, sino en remolacha azucarera, pero hablan de una reducción de cosecha del 70%. Son artículos periodísticos, no son, digamos, elucubraciones, sino que son artículos de periódicos alemanes donde los agricultores, las asociaciones de agricultores han manifestado su preocupación. ¿Se ha hablado algo de esto en Lille, en Europatat? Bueno, no he oído estas temáticas tan claramente. Bueno, han habido varios tipos de reuniones y no he estado en todas, pero sí que este tipo de preocupación la conocemos. También este tipo de preocupación lo tenemos en Francia. Hay que saber que los cambios climatológicos y los cambios que estamos viviendo estos 5 o 10 últimos años, estamos viendo plagas que están subiendo cada vez más al norte de Europa. Por lo tanto, no tenemos que extrañarnos que este tipo de problemáticas las tenemos cada vez más. Lógicamente, lo comentábamos antes, cada vez estamos un poco más limitados para luchar contra ciertas plagas, aunque los productos potencialmente existen, pero cada vez se están prohibiendo más materias atractivas, y eso es una preocupación central dentro. Pero el lobbying hoy que estamos teniendo a nivel sectorial, a nivel europeo, es más en la Asociación de Agricultores que se está haciendo este lobbying que en la asociación como Europatat. Pero sí que sectorialmente es un punto muy importante, porque si vemos la doble consecuencia de los cambios climatológicos y de la limitación de las materias activas, estamos también viendo un sector que potencialmente puede tener muchos problemas para el futuro. Ahora, concretamente en Europatat no he oído muchas cosas sobre este tema, pero sí que es una preocupación, y lo he visto también en la prensa, lo que hablaban de Alemania, pero yo he estado mirando también en Francia lo que está pasando, y también está pasando este tipo de fenómeno en algunas zonas. Y no solo en la zona sur de Francia, porque sí que hemos tenido temas como el afilerillo y todo este tipo de plagas que se están desarrollando estos últimos años en la zona de patata nueva del sur de Francia, pero cada vez más en las zonas norte también estamos teniendo este tipo de preocupación. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguien se le ocurre algún tema nuevo a tratar? Pero repito lo que decía antes, me gustaría tener un webinar animado por gente de Sudamérica y de América Central, porque sinceramente me gustaría comprender un poco también cómo funcionan estos diferentes países, porque aquí estamos en un grupo ibérico, y en este grupo pues es interesante también coger un poco de información y de compartir experiencia con otros continentes. Por lo menos a mí me interesa. Yo he comentado contigo, Paco, que yo estoy colaborando con un grupo de ALAP, de la Asociación Latinoamericana de la Papa, en un proyecto que está financiado por Fontagro, es un organismo que agrupa 17 países, 16 de América Latina y España,
y digamos que vamos a empezar a andar en el proyecto este de Fontagro, que es, de lo que se trata es de implementar una mejora en la producción, comercio y uso de papa semilla en Latinoamérica. En este proyecto están involucrados Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, está Perú, Colombia y Panamá. A través de este grupo quizá podríamos organizar un webinar sobre el uso de semilla en América Latina, la necesidad que hay de usar semilla, digamos, porque es que hay países como Bolivia donde oficialmente la producción media son 7.000 kilos por hectárea, 8.000 kilos por hectárea. Es simplemente mejorando un poco la semilla que se utiliza, se podría duplicar la producción tranquilamente. ¿No? Entonces, ahí hay una labor muy importante que hacer. Enoc Aguado ha levantado la mano, entonces, por favor, Enoc, cuéntanos, a ver. Le está dejando la palabra a Mariano. Mariano Inchausti es. A ver, Enoc, estás silenciado, tienes silenciado el micrófono. Enoc, ¿me oyes? Sí, te escucho. Sí. Pues. Mariano, eres Mariano el que va. Bueno, pues bien, cualquiera de los dos, a ver qué pensáis, qué decís. Adelante, habla Guillermo, no hay problema. Mariano, me parece que es mejor que hables vos, que tenés una idea más global de Sudamérica. Sí, bueno, este año Argentina estamos teniendo por suerte varias fábricas, inclusive se va a inaugurar una nueva. El problema es que este año tuvimos una superproducción, los precios no son los que deseábamos, hay un exceso de oferta, pero también las industrias no están llevando todo lo que pensaban llevar. Entonces, hemos tenido o estamos teniendo algunos rechazos que, entre paréntesis, son por causas que no son muy claras. Y por eso la pregunta mía fue qué hacían ustedes cuando había contratos que no cumplidos por parte de la industria, por parte de los productores existe esa posibilidad. Y desde mi punto de vista no tengo ningún problema en hacer un acercamiento con gente de Argentina para discutir esos temas cuando ustedes quieran. La propuesta de Paco me parece muy acertada. Y quizás Guillermo y yo somos un grupo, Guillermo en otra provincia y yo estoy en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pues organizaremos algo para comentar lo que está pasando en Latinoamérica, porque Latinoamérica hablamos en general y como si lo considerásemos una región, pero dentro de Latinoamérica hay varias regiones diferentes. Está la zona andina, que es la zona central, está la zona del cono sur, está Centroamérica, luego la parte norte de Sudamérica. Digamos que hay diferentes tipos de agricultura, ¿no? No, seguro. Y yo estoy de acuerdo con que Argentina ha tenido un buen desarrollo en los últimos años tecnológico y de hecho tenemos buenas producciones. También son variables las producciones en cuanto a cuestiones climáticas, pero bueno, lo que ha pasado este año no ha sido fácil y no creo que sea fácil para la próxima campaña. Entonces tenemos necesidad de intercambiar. Me ha sido también muy útil asistir a este webinar, si bien es muy europeo, creo que a nosotros que estamos bastante lejos nos saca bastantes dudas de para dónde va el mundo. Yo coincido que tenemos que ver países que antes no lo mirábamos tantos como son China o India, pero tenemos posibilidades. Argentina tiene un lugar muy bueno, Brasil tiene un lugar de consumo muy importante y bueno, son los países de Sudamérica que más están consumiendo.
y que están produciendo. Entonces creemos que podemos juntarnos y intercambiar opiniones. El caso de Guillermo está en una zona puramente semillera, en la zona oeste del país. Entonces tenemos zonas que hemos logrado tener semilla muy buena en general, y así todo no exportamos semillas, exportamos más que nada productos procesados. Bueno, organizaremos un webinar con expertos de América Latina y enfocado, porque hay que tener en cuenta una cosa también. Hay pendiente la firma del Tratado Unión Europea-Mercosur. Hay agricultores en Europa que están en contra de la firma de este tratado porque se piensan que les va a afectar. En el caso de papa, yo creo que no va a afectar prácticamente, o sea, puede afectar en otros productos, pero hay gente que se opone sistemáticamente. Bueno, pues serían temas a tratar y a discutir entre todos, yo creo, ¿no? A poner en papa común. no tenemos posibilidad, por lo menos tenemos vedado el mercado europeo, en papa en particular. Con la normativa actual está vedado completamente. Como papa fresca, podría ser como papa transformada, pero no como papa fresca. Sí. Bueno, pero se puede hablar de todo, ¿no? Digamos que si organizamos algo se puede hablar de todos los temas. El mundo es grande. Sí. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Fernando. Sí. Fernando, Guillermo Aguado, de Mendoza. Para ampliar lo comentado por Mariano, bueno, Mendoza es una zona de poca extensión y de todo riego de agua de cordillera. Es bastante tradicional la forma de producir y se produce semilla en Malargüe, una zona cordillerana que se saca semilla de muy buena calidad. El sector semillero argentino ha evolucionado mucho debido a que, bueno, su variedad principal es la espunta y es una variedad tan sensible a virus y que nos obliga a hacer una renovación muy fuerte de nuevos materiales. Por ejemplo, yo soy un productor de 30 hectáreas de semilla, pero vendo hija de mini tubérculos y o nieta de mini tubérculos. Esa es la tasa de renovación que por ahí está exigiendo Argentina para tener buenas calidades en lo que es espunta. Este año las producciones han sido muy buenas. Venimos de 2 años de buenos precios en la Argentina y el productor argentino invierte todo lo que gana lo vuelve a invertir y capaz que hay productores que pasaban de 100 hectáreas, pasaban a 200 y después a 600. Entonces este año con un aumento en hectáreas y rendimientos muy buenos, por ejemplo, en espunta, hablar de una espunta de 80 toneladas o de 100 toneladas, era algo que no se pensaba, pero se está logrando. Y en parte en base también a la calidad de semilla. Y los precios hoy por hoy al productor son extremadamente bajos. Un productor aproximadamente de la zona más productiva de Argentina, que es el sur de Buenos Aires, ha estado vendiendo a $0,07 aproximadamente el kilo, sería a 10 centavos de dólar, no, a 0,1 centavo de dólar. Entonces son precios muy bajos que no logran ni siquiera los costos de producción, que más o menos se calculan entre $7.000 y $9.000. Entonces, bueno, se espera que obligadamente en Argentina se reduzcan las hectáreas que se produzcan para el año que viene, porque muchos productores no van a poder afrontar los costos. Muy bien, Guillermo. Yo creo que vamos a cerrar ya este webinar
organizaremos uno específico para América Latina, donde participarán varios países, espero. Me imagino que conoces a Jaime Ortego. Jaime Ortego vive aquí en España ahora. Él estuvo trabajando en Malargüe y en el INTA, me parece que estuvo trabajando, certificando semilla. Está aquí en España y bueno, yo le propondré también organizarlo el webinar conjuntamente. O sea que muchas gracias. Sí, perdón. Bueno. Sí, bueno, Jaime fue uno de los promotores de la zona de Malargüe, de la parte gubernamental. Jaime es quien, digamos, me propuso colaborar con el proyecto este de ALAP en Latinoamérica. Y próximamente se van a reunir en Quito, en Ecuador, en el Congreso de ALAP, en el mes próximo. Bueno, yo quería decir finalmente que me ha parecido un lujo contar con los ponentes con los que hemos contado, a los tres iniciales se ha unido alguno más. Encantado de que por ejemplo, Andrés o Abel participen en la reunión. Habrá gente que haya pensado que es útil, otra gente que se marcha un poco descorazonada porque ha recibido noticias que no le gustan. No, bueno, yo creo que todo esto es útil y todo esto es información que a la larga nos viene bien a todos y yo desde luego lo agradezco mucho y vuelvo a daros las gracias por haber participado, a los ponentes y a los asistentes, a todos. Y espero que se repita la experiencia, a ver si logro salvar algunos inconvenientes que se han presentado, pero vamos, espero que se repita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos y buenas tardes. Nos un vemos. placer poder hablar entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, un placer, muy interesante todo. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias desde Perú. Gracias. Muchas gracias desde Perú, Barranca, Lima, Perú.